Cuando una abogada entra a tu cocina diciéndote que ya no tienes derechos sobre tu casa, entiendes de inmediato que algo se rompió para siempre. Ella dejó los papeles sobre mi mesa con una frialdad que solo he visto en las personas que nunca conocieron el amor verdadero. Señora Montez, su hijo heredará todo. Usted ya no tiene derechos aquí. Sus palabras flotaron en el aire como cuchillas, pero yo solo sonreí. Me levanté despacio, caminé hasta mi dormitorio y regresé con un sobre sellado. Se lo entregué sin decir nada. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era Paola, mi nuera, gritando como una loca. ¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años? Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tengo que contarles desde el principio. Me llamo Felisa Montés, tengo 70 años y vivo en la misma casa de ladrillos rojos donde crié a mi único hijo, Octavio. Esta casa fue construida con las manos de Salvador, mi esposo fallecido. Aquí viví los momentos más felices y los más dolorosos de mi vida. Cada rincón guarda una historia. Cada grieta en la pared tiene la voz de mi pasado. En el jardín florecen las begonias rojas que Salvador plantó con amor. Y en la cocina todavía huele a café de las mañanas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que empecé a mirar los gestos de Octavio con otros ojos. Octavio era un niño reservado. Cuando lo abrazaba, su cuerpo se tensaba, como si mis caricias lo molestaran. Yo pensaba que era timidez. Hoy sé que era distancia emocional. Aún así, lo amé con todo lo que tenía. Lo llevé a la escuela, lo cuidé cuando enfermaba, cosí uniformes escolares hasta que mis dedos se llenaron de cicatrices. Él era el centro de nuestra vida. Cuando Salvador murió, hace ya 12 años, creí que Octavio estaría a mi lado. Me equivoqué. Después del entierro de su padre, Octavio se volvió aún más distante. Se casó con Paola, una mujer elegante, educada y fría como el mármol. Desde el principio sentí que había algo detrás de sus sonrisas perfectas. Venían a visitarme. Cada vez menos. Octavio revisaba su celular mientras yo servía el almuerzo. Y Paola recorría la casa con ojos calculadores, como si estuviera evaluando cuánto valía cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo. No lo noté al principio, pero estaban midiendo mi ausencia. A veces me sentía una sombra en mi propia casa, pero no decía nada. Me resignaba, hasta que un día, sin aviso, Octavio llegó con flores baratas y una sonrisa demasiado brillante. «Mamá, he estado pensando en tu futuro», dijo. Usaba el mismo tono de cuando rompía algo de niño y quería evitar el regaño. Me temblaban las manos. Sabía que lo que venía no era por preocupación, era por poder. ¿Y si alguna vez te has sentido invisible o desechable en tu propia familia? Te invito a suscribirte al canal, a compartir este video, a dejarme tu comentario, porque somos muchas las que vivimos esto en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando los sonidos de mi casa, el crujido del piso de madera, el murmullo de la refrigerador, el susurro del viento entre las ramas del árbol que Salvador plantó cuando Octavio nació. Cada sonido era un testigo de mi historia, pero dentro de mí algo se quebraba. Mi hijo no estaba preocupado por mi seguridad. Estaba buscando una excusa para sacarme de mi hogar. 2 días después, llegó ella. Elvira Mota, traje negro, portafolio de cuero, tacones que sonaban como martillazos. Tocó a las 9 de la mañana, mientras yo regaba las begonias. No me saludó, solo dijo: «Soy la abogada de su hijo. Necesitamos hablar de temas legales urgentes». La hice pasar. Se sentó en el borde del sofá como si temiera ensuciarse. Sacó papeles de su portafolio y los puso sobre la mesa, que Salvador barnizó con sus manos. «Estos son documentos de transferencia de propiedad», dijo sin mirarme. «Su hijo Octavio será el nuevo dueño. Usted ya no tiene derechos aquí». Mis manos se volvieron hielo. Le pedí que esperara un momento. Fui a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis cosas más preciadas. Saqué un sobre sellado que había estado esperando este momento por 8 años. Volví al salón. «Lleve esto a su cliente», le dije. Lo tomó como si quemara. Me miró con una mezcla de desconcierto y miedo. Esa tarde, el teléfono sonó. Era Paola. «¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años?», gritó con voz de desesperación. Yo solo sonreí. Me senté en la cocina,
con mi taza azul de café entre las manos, la misma que Octavio usaba de niño. Por primera vez en años, sentí que el poder había regresado a mis manos, y todo gracias a un sobre que guardé con paciencia y silencio. Pero para llegar a ese momento, necesito volver atrás. Necesito que ustedes caminen conmigo por los recuerdos de mi vida, por los silencios que acumulé durante décadas, por las señales que ignoré y por los errores que me negué a ver. Porque esta no es solo una historia de traición, es una historia de dignidad, de memoria y de una madre que fue subestimada, hasta que decidió luchar. Recuerdo la primera vez que Octavio me dijo «mamá». Tenía apenas 11 meses y estaba gateando por la cocina cuando se aferró a mis piernas y pronunció esa palabra mágica. Lloré de alegría. Salvador entró corriendo desde el jardín al escuchar mis gritos de emoción. Repetíamos juntos: «Dijo mamá, como si fuéramos los únicos padres en el mundo en escuchar eso. Pero incluso entonces, algo en él era distinto. No se consolaba fácilmente, no buscaba abrazos, me miraba con una seriedad que asustaba. Las vecinas me decían que era un niño maduro, muy inteligente. Yo lo repetía con orgullo, como si eso fuera un cumplido. Pero ahora entiendo que lo que ellas veían como madurez era una frialdad que yo me negaba a reconocer. A los 5 años, Salvador perdió su empleo en la fábrica. Yo estaba embarazada de nuestra segunda hija. 2 semanas después, la perdí. El médico dijo que fue la melestrés, pero yo sabía que fue mi cuerpo entendiendo que no podríamos con otro hijo. Desde entonces, Octavio fue todo. Hice uniformes escolares en casa desde la madrugada hasta la noche. Salvador trabajaba en una ferretería de día y reparaba electrodomésticos por la noche. Nos turnábamos para sobrevivir. La casa se llenaba del sonido de mi máquina de coser y del silencio de Octavio, que crecía como si no le perteneciera a nadie. A los 8 años le dije que no podríamos comprarle la bicicleta que quería para su cumpleaños. Me miró sin emoción y dijo: «No importa, mamá. Cuando sea grande tendré todo lo que quiera». Sentí un escalofrío. No por sus palabras, sino por el tono. Era como si ya planeara una vida donde nosotros no existíamos. A los 18 ganó una beca parcial para estudiar administración. Salvador y yo hicimos lo imposible para completar los gastos. Vendimos el carro. Empeñamos mi anillo de compromiso. Acepté más encargos de costura, hasta deformarme las manos. Todo por su futuro. Nunca agradeció. Se fue a la universidad sin mirar atrás. Llamaba los domingos. 10 minutos exactos. Nunca preguntaba por nosotros. Nunca decía: «los extraño». Cuando Salvador comenzó a enfermarse, Octavio ya tenía trabajo, apartamento, carro nuevo. Venía menos. Solo aparecía para comer y se iba antes del atardecer. El día que Salvador murió, estaba cocinando mermelada con las frutas del jardín. Escuché un golpe seco. Salí y lo encontré tendido entre las begonias. Murió de un infarto. Llamé a Octavio desde el hospital. «Papá murió», le dije entre sollozos. Hubo silencio. Luego, respondió: «Voy para allá». Pero su voz no tenía tristeza. Sonaba molesto, como si le interrumpiera la agenda. Llegó 2 horas después, vestido impecable, sin una lágrima. Durante el funeral, yo lloraba sin consuelo. Él estaba a mi lado, con rostro de piedra. No dijo una palabra de despedida. No pronunció ni una oración. Solo cumplía con un deber. Esa noche, cuando todos se fueron, pensé que hablaríamos, que compartiríamos el dolor. Pero lo único que preguntó fue: «¿Papá tenía deudas? ¿La casa está a tu nombre? ¿Hay dinero en el banco?». Respondí como una máquina. Ni siquiera pude enojarme. Estaba vacía. 3 meses después conocí a Paola, hermosa, siempre maquillada, con ropa costosa. Sonreía con los labios, no con los ojos. Desde el principio supe que me consideraba un mueble antiguo. No intentaba disimular. Se casaron el año siguiente. Me puse mi mejor vestido, azul marino, el mismo del funeral. Me senté en la última fila. Nadie me pidió que diera un discurso. Nadie me agradeció por estar allí. Solo era la madre viuda del novio, un estorbo con cara amable. Después de la boda, las visitas se hicieron más escasas. Los recibía con comida caliente, con historias, con fotografías antiguas. Ellos comían rápido, fingían interés y se marchaban.
Yo me quedaba sola con los platos sucios y el silencio. Las noches se hicieron largas. Hablaba con las plantas, con el retrato de Salvador, con los recuerdos, pero siempre guardaba una esperanza, que Octavio volviera a ser el niño que una vez se aferró a mis piernas y me llamó mamá, pero no volvió. En su lugar llegó un hombre con planes, un hijo que no buscaba abrazos, sino propiedades, que no venía por amor, sino por beneficios. Empezaron a llegar los comentarios sutiles. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Podrías vivir más cómoda en otro lugar. Con lo que vale esta casa, podrías estar en un sitio mejor. Yo callaba, sonreía, pero por dentro, algo en mí comenzaba a gritar. Una noche, mientras lavaba los platos, noté que faltaban papeles en mi cajón de documentos, cosas que Octavio había llevado para revisar. Notas del banco, copias del título de propiedad, cartas viejas. Mi corazón empezó a sospechar lo que mi mente no quería aceptar. Esa misma semana, vi a Paola en el jardín, sacando fotos a la fachada de la casa. Dijo que era para un proyecto decorativo, pero la forma en que medía las ventanas me recordó a los tasadores. El plan ya estaba en marcha. A los pocos días, Octavio apareció con una carpeta. Me dijo que era información sobre un lugar especial para mí. Jardines del Atardecer, lo llamó. Un sitio precioso, con jardines, enfermeras, actividades, para que no tengas que preocuparte por nada. Me entregó el folleto como si fuera un regalo, pero cuando lo abrí, vi una cárcel disfrazada de residencia, fotografías de ancianos sonriendo falsamente, camas perfectas, salas comunes llenas de juegos que nadie jugaba. Lo cerré y lo dejé sobre la mesa. Él lo notó. Se le endureció la mandíbula. Le dije que necesitaba pensarlo. No me insistió en ese momento, pero su mirada decía más que sus palabras. Se fue con una frase que me quedó clavada en el pecho. Solo quiero que estés segura, mamá. Esa noche no pegué un ojo. Me senté en la sala, frente al piano que Salvador me compró cuando cumplí 40 años. Pasé los dedos por las teclas. Una melodía triste salió sola, como si mis manos hablaran por mí. ¿Qué clase de hijo planea tu exilio sin siquiera mirarte a los ojos? ¡A la fuego! Mañana siguiente Paola me llamó. Nunca lo había hecho antes. Inés, querida, dijo con dulzura envenenada. ¡Qué emoción esta nueva etapa para ti! Jardines del Atardecer es maravilloso. Mi tía vivió ahí y fue feliz. Era mentira. Semanas antes me había dicho que su tía había muerto en otra ciudad. Pero ahí estaba, creando una historia, alimentando una narrativa. Intentaba manipularme, convencerme con una ternura fingida. «Es tiempo de que alguien te cuide por fin», agregó, como si cuidar fuera encerrarme. Y entonces llegó ella, Elvira Mota, a las 9 en punto, con su portafolio y su traje negro. Tocó la puerta como si fuera un aviso de desalojo. Le abrí con la serenidad que da la resignación. La hice pasar. Se negó al café. Puso los papeles sobre la mesa con manos que no temblaban. Me explicó que la transferencia ya se había hecho, que yo ya no era dueña de nada, que Octavio era el nuevo propietario, que podía quedarme mientras fuera conveniente. Sus palabras eran veneno con sabor a legalidad. Yo la escuchaba en silencio. Fingí sorpresa, fingí confusión, pero dentro de mí ya todo estaba claro. Recordé cada ocasión en que firmé algo que Octavio trajo del seguro. Recordé su prisa, su tono, su insistencia. Recordé que Paola siempre esperaba afuera, mirando el celular. Recordé que nunca leí nada, porque confiaba, porque era mi hijo, porque creía que el amor era suficiente para protegernos. Qué ingenua fui, qué ciega, y qué tonta me creyó él. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardaba los recuerdos más importantes de mi vida. Saqué el sobre sellado. Lo había preparado hacía 8 años, sin saber para qué, pero sabiendo que un día me serviría. Regresé con pasos lentos. Elvira ya estaba guardando sus cosas, como si fuera una victoria. «Lleve esto a su cliente», le dije. Lo tomó con escepticismo. «¿Qué es esto?» Algo que él debería haber sabido que yo sabía. Su cara cambió. Perdió el color. Ya no parecía tan segura. Se marchó sin decir adiós. Esa tarde mi teléfono sonó. Era Paola. Gritaba, desesperada. «¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años?» Me recosté en la silla. Sonreí.
Una madre siempre sabe más de lo que aparenta, le dije, y colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era una fuerza nueva, silenciosa, la de quien ha esperado demasiado, ha aguantado demasiado, ha callado demasiado, y ahora decide actuar, no para vengarse, sino para reclamar lo que le pertenece. La noche cayó, pero no el sueño. Me senté en el jardín, el mismo donde Salvador había sembrado las begonias. La luna llena iluminaba las flores. Me senté en nuestro banco de madera, y por primera vez hablé con él en voz alta. ¿Viste hasta dónde llegó nuestro hijo? ¿Cómo se convirtió en esto? No esperaba respuesta, pero sentí una brisa suave, como si me abrazara, y entendí que no estaba sola, que tenía memoria, tenía verdad, y tenía a Hortensia. Hortensia Navas, mi vecina, era viuda como yo, 65 años, pelo gris siempre recogido, voz pausada, la única que me preguntaba cómo me sentía sin fingir interés. Esa noche le conté todo, y su rostro cambió. Me pidió que esperara, que al día siguiente hablaríamos. No insistí, confiaba en ella. Al día siguiente llegó con una carpeta en la mano. La puso sobre mi mesa como quien deja un arma cargada. «Estos documentos», dijo, «son falsos». El mundo se detuvo. Mi corazón latía como tambor. Hortensia había trabajado 30 años en el juzgado civil. Conocía cada sello, cada firma, cada procedimiento. Me mostró errores en las fechas, números de expediente inexistentes, notarios que no coincidían, papeles falsificados con precisión, pero no con perfección. «Esto», dijo, «no es legal». Pero no se detuvo ahí. Sacó otra carpeta. «Hay algo más», añadió con una mirada que jamás olvidaré. «Tu hijo nunca se divorció de su primera esposa. Su matrimonio con Paola es nulo. Y tienen un hijo, tu nieto. Se llama Valentín». Mi boca se quedó abierta. Un nieto. Un niño de 8 años. Fruto de un matrimonio que Octavio había enterrado en el olvido. «Se llama Valentín», dijo Hortensia. «Vive con su madre, Fabiana Aguilera. Octavio la abandonó cuando ella quedó embarazada. Nunca firmó el divorcio, nunca lo reconoció, nunca pagó manutención. Me llevó un minuto procesarlo. Un nieto, un pedazo de mi sangre, un niño creciendo sin abuela, sin padre, sin historia, y todo por las decisiones de mi hijo. El mismo hijo que intentaba echarme de mi casa. Hortensia había hecho su tarea. Tenía copias del acta de matrimonio con Fabiana. Tenía pruebas de que Octavio nunca se divorció. Tenía registros de llamadas, mensajes, amenazas. Paola sabía todo, me dijo. Hace 3 años contactó a Fabiana para amenazarla. Le dijo que si hablaba, le arruinaría la vida, que perdería su trabajo, que no conseguiría nada en la ciudad. Me llevé las manos a la cara. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero las pruebas estaban allí, irrefutables, implacables. Mi hijo era un monstruo. Y su esposa, su cómplice. Me quedé en silencio largo rato. Hortensia esperó. Luego tomó mis manos. «Fabiana está dispuesta a hablar, a testificar, a contarlo todo. Y quiere que conozcas a Valentín». Sentí que el aire volvía a mis pulmones, como si hubiera estado bajo el agua por años. «¿Ella aceptaría que yo lo vea?», pregunté con voz temblorosa. Hortensia asintió. «Él pregunta por su abuela. Fabiana le ha hablado de ti». Cerré los ojos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Pasé la noche organizando papeles, revisando documentos, recordando fechas. Había guardado cada recibo, cada carta, cada papel que Octavio había dejado en la casa. También tenía grabaciones, conversaciones que había grabado cuando él hablaba en voz alta pensando que yo dormía, fotos que tomé con discreción, las transferencias bancarias de su empresa a cuentas desconocidas, los sobres de dinero que Paola recibía en la cochera. Todo estaba ahí, escondido entre los rincones de mi memoria y mi casa. Era hora de armar el rompecabezas. Hice 3 copias de todo. Una para las autoridades, una para mi abogada y una para guardar en un lugar seguro que solo Hortensia conocía. También redacté una cronología detallada de los hechos, desde el matrimonio con Fabiana hasta la llegada de Elvira Mota con los documentos falsos. Cada mentira, cada traición, cada intento de borrarme. No quería justicia a medias. Quería la verdad completa.
y que cada uno de ellos enfrentara las consecuencias de sus actos. No, por venganza, por dignidad. Preparé 3 cartas, una para Octavio, otra para Paola y otra para Elvira. No eran amenazas, eran verdades, crudas, dolorosas, innegables. Les ofrecía una oportunidad: confesar, devolver los documentos originales, enfrentar la justicia con dignidad, o esperar a que yo lo entregara todo a las autoridades y a la prensa. No porque merecieran clemencia, sino porque quería que supieran exactamente por qué estaban cayendo, que no fuera una caída ciega, sino un espejo, uno que los obligara a mirarse por primera vez. Al día siguiente, Octavio llamó. «Mamá, ¿puedo pasar por casa mañana? Necesitamos hablar». Le dije que sí, que lo esperaba, pero esta vez no temblaba. Esta vez, mi voz era firme, mi alma en calma. Preparé café, pan tostado, mermelada de durazno. Mi mesa no era una trinchera, era un altar, y esa conversación sería la ofrenda final de una madre que lo había dado todo y que ya no tenía nada que perder. Llegó puntual, pero no vino solo. Paola lo acompañaba. Ambos tenían el rostro tenso, como quien camina hacia el patíbulo. Se sentaron en la sala. Les serví café en las tazas de siempre. Ellos no tocaron las tazas. Octavio fue al grano. «Queremos saber qué contenía ese sobre». Lo miré a los ojos. «Antes de eso, hablemos de Valentín». El nombre se estrelló contra el silencio como una piedra contra un vidrio. Paola palideció. Octavio derramó el café. «¿Quién es Valentín?». Intentó fingir. No funcionó. «Tu hijo», dije. 8 años. Fabiana lo crió sola. Y tú fingiste que no existía». Paola comenzó a llorar, pero ya no me conmovía. Sus lágrimas eran defensas, no arrepentimiento. «Inés, por favor», me dijo. «Esto puede arruinarnos». «No, Paola. Ustedes ya estaban arruinados, solo que nadie lo sabía». Octavio intentó una última jugada. Se arrodilló. Tomó mis manos. «Mamá, todo esto fue un error. Nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos lo mejor para ti». Retiré mis manos. ¿Lo mejor? ¿Internarme y robarme? Les entregué las cartas. «Lean esto cuando lleguen a casa. Tienen 24 horas». No discutieron. No preguntaron. Solo se levantaron y se fueron. Caminaban como quien carga el peso de un cadáver invisible. Yo me quedé en la sala, respirando el aroma del café, del pasado, de la victoria silenciosa. No era un triunfo ruidoso. Era el tipo de justicia que se cocina a fuego lento, con paciencia, con astucia, con el amor de una madre convertida en escudo. Por primera vez en mucho tiempo, supe que iba a estar bien. Las siguientes 24 horas fueron un ejercicio de espera y preparación. Organicé los documentos, releí las cartas, confirmé con Hortensia que tenía las copias a salvo. Pero, sobre todo, me senté conmigo misma. Me miré en el espejo largo del dormitorio y vi algo nuevo. No era solo una mujer de 70 años con arrugas y manos manchadas por el tiempo. Era una sobreviviente, una madre que había sido pisoteada, pero que seguía de pie, con la dignidad intacta, con la verdad como armadura. A las 6 de la mañana del día siguiente sonó el teléfono. Era Paola. Lloraba con una desesperación que esta vez sí parecía real. «Inés, por favor, podemos hablar. Esto se nos fue de las manos. No sabíamos que tú...». Se detuvo. No pudo completar la frase. «No sabían que yo era más fuerte de lo que pensaban». La interrumpí. «Leíste la carta, ¿cierto?». Silencio. Luego un susurro. «Sí. Entonces sabes que ya no hay marcha atrás. La única salida es la verdad». 15 minutos después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Octavio. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde una caverna. «Mamá, tal vez estamos exagerando. Quizás esos documentos no sean tan claros. Podríamos hablar con un abogado neutral». Me reí. Un sonido breve, seco. «¿Cómo la abogada que contrataste para robarme?». Silencio. «Mamá, por favor, piénsalo. Podemos resolver esto como familia». Me apoyé en el respaldo de la silla. «¿Incluyendo a Fabiana y a Valentín en esa familia?». Se hizo otro silencio. Más largo. Más denso. «¿Qué quieres?», me preguntó. Por fin había dejado caer la máscara. Ya no era el hijo preocupado. Era el empresario que buscaba controlar daños. «¿Dinero? ¿Una casa nueva? ¿Un cuidador privado? Dime tu precio». Sentí una mezcla de náusea y tristeza. «No quiero nada de lo que tú puedes comprar».
Lo único que necesitaba ya lo tengo. La verdad. Y esa verdad va a ser conocida. Mamá, si haces esto público, no lo voy a hacer. Ya lo hice. Colgué y desconecté el teléfono. No quería más súplicas, ni disculpas vacías, ni ofertas disfrazadas de afecto. A las 2 de la tarde llegó Elvira Mota, con flores en la mano y una sonrisa forzada en el rostro. La misma mujer que una semana antes me había tratado como una intrusa en mi propia casa, ahora me pedía entrar como una invitada. Acepté. Le serví café. Se sentó derecha, nerviosa. Señora Montez, creo que hubo malentendidos. Podemos reconsiderar algunos aspectos del proceso. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le pregunté, ¿te refieres a los documentos falsificados o al hecho de que participaste conscientemente en un fraude para sacar a una anciana de su casa? Su cara se desfiguró. Trató de componerla, pero ya era tarde. Estoy segura de que podemos corregir errores menores sin necesidad de... La interrumpí. El único error menor fue creer que yo era estúpida. Se levantó rápidamente. ¿Qué va a ganar con todo esto? Justicia, le respondí. Solo justicia. Se fue sin terminar el café. Dejó las flores sobre la mesa. Ni siquiera me miró al salir. Pero yo sabía que su máscara también había caído. Su carrera estaba acabada. Y lo sabía. Esa noche, Hortensia vino a cenar. Cociné el guiso favorito de Salvador. Encendimos una vela. Y comimos en silencio, como si estuviéramos en una ceremonia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, le dije. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. El lunes siguiente estábamos en la fiscalía. Hortensia había preparado todo. Entregamos los documentos falsificados, la evidencia de bigamia, las pruebas del abandono de menores, las grabaciones, los mensajes, todo. El fiscal, un hombre de rostro severo llamado Simón Morales, revisó cada hoja con paciencia. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: «Esto es suficiente para múltiples cargos: fraude, amenazas, falsificación, bigamia, abandono. Su hijo va a enfrentar consecuencias reales». Pero no nos detuvimos ahí. Hortensia también había contactado a una periodista, Fabiana Navas, reportera de investigación del Sinenefries, diario local. Le contamos la historia, mostramos las pruebas. Ella tomó notas sin levantar la vista. Cuando terminamos, solo dijo: «Esta historia debe contarse. Es el tipo de verdad que puede salvar a otras mujeres». Acepté, no por venganza, sino porque muchas como yo siguen callando. Y merecen saber que no están solas, que el silencio no es la única opción. El miércoles siguiente, el titular apareció en la primera página: «Empresario local acusado de estafar a su madre con documentos falsos». La foto era de Octavio y Paola en una gala, sonrientes, falsos. La ciudad entera se sacudió. El teléfono de Octavio no dejó de sonar. Clientes cancelaron contratos, socios se retiraron, empleados se rebelaron. Al mediodía 3 proyectos fueron suspendidos. La caída había comenzado, no por mis manos, sino por las suyas, porque cada ladrillo de esa vida fue puesto sobre mentiras. Ese mismo día por la tarde, Paola me llamó, pero su voz ya no era la misma. No era dulce ni manipuladora. Era una voz rota, irreconocible. «Inés, por favor, perdóname, perdónanos. Nadie nos habla. Perdí mi trabajo. Las mamás del colegio no me dirigen la palabra. No puedo ni salir de casa». Me senté en la cocina, con la taza azul entre las manos, y respondí con calma: «Yo también estuve encerrada, pero en silencio. Ustedes me encerraron en mi propia casa mientras sonreían. Ahora el silencio es de ustedes». El jueves llegaron las citaciones judiciales. Octavio, Paola y Elvira tendrían que presentarse ante el tribunal. La fiscalía formalizó los cargos: fraude documental, bigamia, amenazas, falsificación de firma, abandono de menor y conspiración. Al día siguiente, el Colegio de Abogados suspendió la licencia de Elvira Mota mientras se iniciaba una investigación disciplinaria. Las máscaras ya no servían. Las mentiras se deshacían como papel mojado. La justicia, por fin, tomaba forma. Y yo volvía a respirar. Pero el momento más poderoso llegó el sábado. A las 9 de la mañana, Octavio apareció en mi puerta. Ya no vestía su traje de empresario. Llevaba un suéter gastado, barba crecida,
ojos ojerosos, en sus manos una caja de cartón. «Aquí están tus documentos», murmuró sin levantar la vista. «Los originales, todo está ahí». Bajó la caja con cuidado, como si pesara toneladas. Se quedó parado frente a mí, esperando algo. Una palabra amable. ¿Un perdón? No lo recibió. «¿Estás satisfecha ahora?», me preguntó finalmente. Su voz ya no era arrogante, era la de un niño perdido. Revisé los documentos uno a uno. Cada papel, cada título, cada certificado. Todo estaba completo. Los tomé con calma. Cerré la caja. Lo miré a los ojos y le dije: «Esto no es venganza, Octavio. Esto es justicia. La venganza habría sido dejarte sin nada, como tú planeabas hacer conmigo. Yo solo defendí mi vida, mi casa, mi historia». Él se quedó en silencio. Vi en su rostro una pregunta que no se atrevía a formular, pero yo la entendí y la dije por él. «¿Alguna vez me amaste?», fue un susurro. Él bajó la mirada. Tardó en responder. «No lo sé», dijo al fin. «Tal vez nunca supe amar a alguien que no me diera algo a cambio». Tragué saliva. Esa fue la confesión más honesta que me había dado en años. Y también la más dolorosa. No respondí. Cerré la puerta lentamente. No con rabia, con tristeza. Esa misma tarde llamé a Fabián Aguilera. Me temblaban los dedos, pero no la voz. «Soy Felisa Montez, la madre de Octavio. Me gustaría conocer a Valentín, si tú me lo permites». El silencio al otro lado fue largo. Luego, una voz suave. «Me encantaría. Valentín siempre ha preguntado por su abuela». No lloré, solo cerré los ojos y sentí que una parte rota de mí empezaba, poco a poco, a sanar. La historia no terminaba. Recién comenzaba. La primera vez que vi a Valentín, llevaba una camiseta con dinosaurios y un cuaderno lleno de dibujos. Me abrazó sin dudar. Su cuerpito se aferró al mío como si me hubiera estado esperando desde siempre. «¿Tú eres mi abuela?», me preguntó con una sonrisa tímida. «Sí, mi amor, y estoy aquí para quedarme». Fabiana me miró desde la puerta. Sus ojos brillaban. No por tristeza, por alivio. Por primera vez, éramos 3 y éramos familia. Desde entonces, Valentín viene a casa cada fin de semana. Ha convertido el cuarto de huéspedes en su refugio. Llena los muros con dibujos. Me lee cuentos. Me ayuda a regar las begonias que Salvador plantó. A veces se queda dormido en el sofá y yo lo cubro con la manta que tejí cuando Octavio era niño. Pero esta vez no hay frialdad. Hay calor. Hay ternura. Hay amor. El tipo de amor que no exige nada a cambio. Octavio fue condenado a 3 años de prisión por fraude y bigamia. Paola recibió 2 años por complicidad y amenazas. Elvira perdió su licencia y fue sentenciada a 1 año. Intentaron apelar, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. La justicia funcionó, pero la verdadera justicia fue otra. Fue recuperar mi voz, mi identidad, mi fuerza. Ya no soy solo una madre, una viuda, una anciana. Soy Felisa Montez. Y me reencontré conmigo misma a los 70 años. Usé parte de las joyas que Salvador me regaló para crear un fondo educativo para Valentín. Contraté un abogado para que Fabiana pudiera exigir los 8 años de manutención que Octavio jamás pagó. Cuando salga de prisión, lo estará esperando no solo su deuda con la justicia, sino también con su propio hijo. No por venganza, sino por responsabilidad, porque ser padre no es un privilegio. Es una promesa, y Octavio la rompió desde el primer día. Mientras todo esto ocurría, Hortensia seguía a mi lado, fiel, firme, luminosa. Nos habíamos convertido en una dupla inseparable. Ella me acompañó en las visitas a la fiscalía, en las reuniones con Fabiana, en los días en que el silencio de la casa pesaba más que nunca. Un día me trajo un folleto del centro comunitario. «Van a abrir un curso de pintura para adultos mayores. ¿Nos inscribimos?». La miré sorprendida. Hacía décadas que no pensaba en hacer algo por placer. Le sonreí. «Claro que sí. Pintamos flores, paisajes, retratos inventados». Me descubrí riendo con otras mujeres, compartiendo historias. Algunas lloraban al hablar de sus hijos. Otras se encogían de hombros como si ya no doliera. Pero todas escuchaban mi historia con atención. «¿Y qué hiciste después?», preguntaban. Y yo respondía con la verdad. No me rendí. No dejé que me borraran. Porque eso era lo que querían. Que me apagara, que desapareciera como una vieja fotografía.
Pero yo volví a ser color. Las noches ya no son pesadas. A veces, cuando Valentín duerme, me siento en la sala, frente al retrato de Salvador. Enciendo una vela. Le hablo bajito. Le cuento cómo ha crecido el jardín, cómo Fabiana cocina como los ángeles, cómo Valentín se ríe con todo el cuerpo y cómo yo, después de tantos años, aprendí a respirar sin miedo. Salvador no está, pero siento que me escucha, que aprueba cada paso, que me acompaña. Hace poco, Valentín me preguntó algo que me rompió y me reconstruyó en un solo segundo. Estábamos haciendo galletas en la cocina. Él ponía las chispas de chocolate con precisión. «Abuela, ¿tú crees que algún día mi papá me va a querer?» Me quedé helada, pero no quise mentirle. «No lo sé, mi amor, pero sí sé que tienes una mamá que te adora y una abuela que va a estar aquí para ti siempre». Me abrazó tan fuerte que sentí cómo mi alma se reparaba un poquito más. Hoy sé que no necesito que Octavio me perdone, ni que vuelva, ni que me explique nada, porque su ausencia ya no duele como antes. Me liberé de esa necesidad. Me liberé de su sombra. Ahora entiendo que el amor no debe suplicarse, ni perseguirse, ni mendigarse. El amor real no duele, no traiciona, no humilla. El amor real construye, abraza, respeta. Y ese amor lo tengo hoy, aunque haya llegado tarde, aunque no haya venido de donde yo esperaba. Por eso, si tú que estás escuchando esta historia alguna vez te has sentido invisible, descartada, sin valor, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. No estás sola. Yo también. Creí que mi vida había terminado cuando me quitaron todo, pero descubrí que aún quedaban semillas dentro de mí. Y cuando empecé a regarlas con dignidad, con verdad, con paciencia, florecieron. Suscríbete al canal si alguna vez sentiste que tu historia merecía ser escuchada. Porque aquí nos escuchamos entre mujeres. Los domingos se han vuelto mi día favorito. Fabiana y Valentín llegan al mediodía. Cocinamos juntas recetas que Salvador amaba. Reímos. Hablamos de cosas simples. Valentín corre por el jardín. Me enseña sus tareas. Me pregunta sobre mi infancia. Y yo le hablo de pozos de agua, de radios viejas, de bicicletas sin frenos. Le cuento cuentos que invento en el momento. Y él me escucha con los ojos grandes, atentos, como si todo lo que yo digo tuviera un valor sagrado. Una tarde me trajo un dibujo. Era una casa de ladrillos rojos, con begonias en el jardín. Había una mujer de cabello blanco sentada en una silla, un niño a su lado. «¿Quiénes son?», pregunté. «Tú y yo», respondió, con orgullo, «porque ahora vivo aquí en los fines de semana». Lo colgué en la nevera con un imán y lo miro cada vez que paso por la cocina. Es la prueba de que no todo lo que se rompe se pierde. Algunas cosas se reconstruyen con más amor. No sé qué pasará cuando Octavio salga de prisión. Quizás intente acercarse, quizás no, pero ya no vivo esperando eso. Mi tiempo ahora se reparte entre cuidar mis plantas, pintar paisajes imaginarios y escribir pequeñas notas para Valentín. Le dejo mensajes en su almohada, frases como: «Eres valiente, eres amado, eres suficiente», porque si hay algo que quiero que recuerde cuando crezca, es que nunca estuvo solo, que siempre hubo alguien que creyó en él. A los 70 años, encontré una nueva forma de vivir, no más desde el sacrificio silencioso, no más desde la espera eterna. Ahora vivo desde la verdad, desde el merecimiento, desde el amor que no pide explicaciones. Y todo comenzó el día que me negué a firmar mi renuncia a la vida. Me dijeron que ya no tenía derechos, que debía ceder, desaparecer, ser conveniente. Pero yo les demostré que una mujer con historia no es un estorbo, es una fuerza. Y esa fuerza aún me habita. Cada semana que pasa, mi espalda se endereza un poco más. Ya no bajo la mirada cuando camino por el mercado. La gente me reconoce por el artículo del diario. Algunas me abrazan, otras me cuentan sus propias historias. «Gracias por hablar», me dicen. «Gracias por no callarte». Y yo les respondo lo único que aprendí, con certeza en este proceso. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ni siquiera cuando todo parece perdido. Hortensia y yo decidimos organizar un círculo de apoyo para mujeres mayores en el centro comunitario. Lo llamamos Voces que Resisten. Cada martes nos reunimos a compartir,
a llorar, a sanar. Una trajo la historia de un hijo que la dejó sola, otra, de una nuera que la trataba como criada. Pero en ese espacio no hay juicio, solo escucha, solo calor humano. Y cada historia es una semilla, porque cuando una habla, otra florece. Fabiana se ha convertido en mi amiga. A veces nos reímos de cómo la vida nos unió. Dos mujeres heridas por el mismo hombre, pero también dos mujeres fuertes, que no se dejaron apagar, que encontraron un hogar en la mirada de un niño. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo: «No sé qué habría hecho sin ti, Felisa». Y yo respondí con sinceridad: «Y yo no sé qué habría sido de mí sin ustedes, porque el amor también se hereda y se reconstruye. Hay días en los que todavía me asomo al espejo y veo la sombra de la mujer que fui, la que tenía miedo, la que esperaba una llamada, una caricia, una disculpa. Pero esa sombra ya no gobierna mi casa. Ahora hay luz. Valentín canta por los pasillos. Hortensia cuelga sus cuadros en la sala. Fabiana cose cortinas nuevas. Y yo escribo, en un cuaderno rojo donde narro mi historia. No para publicarla, sino para recordarme que sobreviví, que viví. Una tarde encontré entre los libros viejos una foto de Octavio cuando tenía 8 años. Cabello revuelto, sonrisa traviesa, ojos llenos de futuro. Lloré, no por él, por mí, por la madre que di todo, por la mujer que creyó, por la anciana que casi fue borrada. Quemé la foto en el patio, no como castigo, como cierre. Algunas heridas solo cicatrizan cuando se les da fuego. Y esa ceniza, al volar, me liberó. El fiscal Morales me llamó semanas después. Me dijo que Octavio, en prisión, había solicitado terapia psicológica. «Quizás hay esperanza», murmuró. Yo respondí: «La esperanza es su responsabilidad. Yo ya solté, porque entendí que no puedo cargar más culpas ajenas, ni justificar actos imperdonables. Amar no significa tolerar el abuso. Ser madre no significa aceptar la destrucción. Y el perdón no siempre es reconciliación. A veces es distancia con paz». Una vecina, Clara, me preguntó si volvería a abrir las puertas a Octavio cuando saliera. Me quedé pensando. Luego respondí: «No sé, pero si lo hago, será en una mesa redonda, sin jerarquías, sin súplicas, y con Fabiana y Valentín presentes, porque esta vez, si él quiere formar parte de algo, tendrá que ganárselo. No por orgullo, por justicia, por respeto, porque el amor no se hereda, se demuestra, y mi dignidad ya no está en juego». Un sábado Valentín me dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero defender a las señoras que los hijos maltratan». Me quedé sin palabras. «¿Abogado?», le pregunté. «No, mejor periodista como la señora Fabiana Navas». Sonreí. Ese niño no solo me salvó, está aprendiendo a salvar a otros. Y eso para mí es la mayor victoria, porque de una historia de traición nació una semilla de justicia. Y ahora crece en forma de niño, de futuro, de esperanza. He aprendido que los finales felices no siempre son perfectos. A veces duelen, a veces dejan cicatrices, pero eso no los hace menos felices. Mi final no tiene a todos reunidos en la misma mesa, pero tiene a los que eligieron quedarse con el alma limpia. Tiene abrazos sinceros, tiene conversaciones a media tarde. Tiene una nieta nueva llamada Dignidad y un hijo simbólico llamado Amor Propio. Y eso para mí es más que suficiente. Por eso, si estás escuchando esto y sientes que tu voz ha sido silenciada, que tu vida fue reducida a sombras, te pido que te suscribas al canal, que compartas este relato, que dejes tu comentario, porque tu historia también merece ser contada, porque juntas, aunque tengamos arrugas y huesos cansados, podemos encender luces en los rincones más oscuros. Somos mujeres, somos raíces, y nadie nos va a enterrar vivas otra vez. He comenzado a escribir cartas para otras mujeres que, como yo, fueron calladas por años. Cartas que dejo en el centro comunitario, en las sillas del parque, en las puertas de la iglesia. Cartas anónimas con frases como: «Todavía estás a tiempo, tu voz importa, no eres invisible». Algunas me han escrito de vuelta, con manos temblorosas, con letras torcidas, pero con corazones despertando, porque cuando una se levanta, muchas más comienzan a caminar. Una vez
Soñé con Salvador. Estábamos en la cocina. Él pelaba papas mientras yo preparaba arroz. Me miró con dulzura y dijo: «Sabía que ibas a lograrlo, Felisa». Me desperté con lágrimas, no de tristeza, de gratitud, porque incluso en la ausencia, el amor verdadero sostiene. No grita, no exige, solo acompaña. Y aunque ya no esté a mi lado, sé que su energía me empuja cada día a ser valiente, a no dejarme apagar nunca más. Valentín me regaló una planta, un pequeño rosal en una maceta pintada por él mismo. «Porque tú eres fuerte como las rosas, abuela», dijo. «La tengo en la ventana, donde da el sol. La riego cada mañana. Y al verla florecer, me recuerdo que también yo estoy en flor. Que mi edad no es una jaula, sino una corona. Que no importa cuántos inviernos haya vivido, si aún soy capaz de primavera». En una de nuestras reuniones del círculo de apoyo, una mujer de 82 años tomó mi mano. No sabía que se podía empezar de nuevo a esta edad. «Me...», dijo. Le sonreí. A veces, el verdadero comienzo llega cuando ya no le debemos nada a nadie. Ella lloró, y luego se rió. Y ese fue su renacimiento. Porque a veces, solo hace falta una palabra, una historia, un gesto, para devolverle el pulso a un corazón dormido. Fabiana y yo planeamos un viaje con Valentín. Queremos llevarlo a conocer el mar. Nunca ha visto el océano. Dice que quiere encontrar conchas y construir castillos de arena. Yo también quiero dejar huellas en la arena, no solo físicas, también emocionales. Quiero que cuando Valentín sea grande y me recuerde, no piense en la abuela que fue robada, sino en la mujer que luchó, que amó y que eligió vivir con toda el alma. La casa ha cambiado. Ya no es silenciosa ni sombría. Hay risas, aromas de pan recién horneado, dibujos pegados en las paredes, plantas creciendo en cada esquina. A veces bailamos en la sala con música antigua. Valentín salta, Fabiana gira, y yo me balanceo con cuidado, riendo como hace décadas no lo hacía. Y en ciencias, esos instantes, no me siento vieja, me siento viva, completamente viva. Recibo cartas de otras madres, algunas desde prisiones emocionales, otras desde hospitales, otras desde asilos, todas con una necesidad común: ser vistas, ser escuchadas, ser creídas. Les respondo con amor. Les digo que sí, que aún hay salida, que el alma no se jubila, que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que toda mujer, sin importar cuán rota se sienta, guarda dentro de sí una semilla de luz esperando brotar. Octavio me escribió una carta desde la prisión. Era breve. Confesaba que nunca imaginó que yo sería capaz de enfrentarlo. Decía que entendía ahora muchas cosas, que estaba en terapia, que quería cambiar. No sé si es verdad, no sé si puede, pero le respondí con otra carta. No para disculparlo, sino para liberarme. Le dije que ya no cargaba con su sombra, que le deseaba verdad, pero que mi vida ya no dependía de la suya. Esa carta fue mi último adiós. No porque quiera olvidarlo, sino porque no quiero que su historia siga dictando la mía. Octavio fue parte de mi vida, fue mi hijo, me dio alegrías y dolores. Pero ahora soy más que eso. Soy la suma de mis decisiones, mis resistencias, mis resurrecciones. Y mi historia, aunque marcada por él, no termina con él. Se extiende mucho más allá, hasta donde la dignidad me lleve. Y aquí estoy, una mujer de 70 años que volvió a escribir su propio destino, que se negó a firmar su rendición, que convirtió la traición en fortaleza, que cambió lágrimas por legado, y que entendió que al final, lo único que no se puede quitar a una mujer es su voluntad de seguir amando, a pesar de todo, porque eso somos, amor en carne viva. Y cuando ese amor despierta, no hay injusticia que nos detenga. A veces me pregunto si otras mujeres han vivido algo parecido. Y sé que sí, sé que en cada calle, en cada ciudad, hay una Felisa encerrada en su propio silencio. Pero si estás escuchando esto, quiero que sepas, tú también puedes salir. Tú también puedes recuperar tu voz. Nadie tiene derecho a desdibujarte. Ni hijos, ni maridos, ni abogados con sonrisa falsa. Eres más que lo que te hicieron. Eres lo que elijas hacer con eso. Mi historia, aunque difícil, es una historia de renacimiento, de una mujer que estuvo al borde del olvido y decidió gritar su nombre otra vez.
Felisa Montez. No solo madre, no solo viuda, no solo abuela. Mujer, entera, fuerte, con cicatrices que no escondo, porque son prueba de que sané. No vine a esta vida para ser adorno. Vine a ser raíz, a ser viento, a ser voz. Y ahora que lo he recordado, nadie podrá silenciarme de nuevo. A veces pienso en todas las veces que me sentí una carga, en las miradas impacientes, en los suspiros que decían más que 1000 palabras, en los gestos que me relegaban a una esquina, y me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. Fue la ceguera de los que no saben ver el valor en una mujer que ha vivido, porque en cada arruga hay una batalla, y en cada cana, un testimonio. Somos historia, viva, y eso merece respeto. Fabiana me regaló un cuaderno nuevo. Me dijo, escribe lo que aún no has contado, lo que solo tú sabes. Así lo hice. Escribí sobre mi infancia, sobre mis sueños no cumplidos, sobre los bailes en la plaza con Salvador, sobre mis miedos, sobre las veces que lloré en silencio para no preocupar a nadie. Y escribirlo no me dolió, me sanó, porque ponerle palabras a lo vivido es como barrer el alma, dejarla lista para lo que viene. Valentín leyó una de mis historias, la de cuando su papá era niño y nos perdimos en el bosque por 3 horas. Rió tanto que casi se cae del sillón. ¿Mi papá lloraba de miedo?, preguntó entre risas. Mucho, le dije. Y tú lo abrazaste como ahora me abrazas a mí. Asintió serio. Entonces tú siempre fuiste valiente. Nadie me había dicho eso antes, pero escucharlo de él fue como recibir una medalla, de esas que se ganan con alma. He aprendido a agradecer lo inesperado, porque fue en medio del desastre que encontré el sentido. Perdí mi casa por unas horas y recuperé mi dignidad para siempre. Me quitaron la comodidad y a cambio recibí libertad. Me traicionaron los que llevaban mi sangre, pero me abrazaron los que elegí como familia. Y eso me enseñó que el amor no siempre viene de donde esperamos. A veces viene de donde más lo necesitamos. En el centro comunitario estamos preparando una pequeña exposición de arte. Mis cuadros estarán ahí. Nada profesional, solo colores que salieron de mis entrañas. Pinté una mujer caminando sobre fuego, otra abriendo jaulas, otra sembrando flores en un cementerio. Me preguntaron si eran autorretratos. Sonreí. Sí, pero también son ustedes, porque cuando una mujer se levanta, no se levanta sola. Arrastra con ella a todas las que pensaban que no podían. Una mañana, encontré a Valentín hablando solo en el jardín. Le pregunté qué hacía. Estoy contándole a las begonias lo valiente que eres. Me arrodillé a su lado y le besé la frente. Ese niño no sabe cuánto ha hecho por mí. No sabe que me salvó sin querer, que con cada dibujo, cada pregunta, cada abrazo, ha ido reconstruyendo las partes que Octavio intentó destruir. Valentín es mi segunda oportunidad, y esta vez no la dejaré pasar. Ahora entiendo que no era el final, era el principio de una vida elegida, no impuesta, de una vejez vivida con orgullo, no con resignación. Y si estás escuchando esto, quiero que te lo repitas cada mañana. Todavía puedo, todavía valgo, todavía soy, porque mientras tengas aliento, tienes poder. Y ese poder no se mide en músculos, sino en coraje, en dignidad, en esa llama que ninguna traición puede apagar. Hoy miro al cielo y sonrío, no porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido. Mi historia, con sus grietas y sus giros, me trajo hasta aquí, y desde aquí quiero tender la mano a otras, porque no vine solo a sobrevivir, vine a abrir camino, a decir con mi voz temblorosa pero firme, aquí estoy, no me fui. Y no me voy, porque mientras una mujer como yo respire, la esperanza no morirá. Recuerdo cuando pensaba que los finales eran silenciosos, lentos, llenos de resignación. Hoy sé que pueden ser estruendosos, luminosos, llenos de renacimiento. Mi final no fue un suspiro de derrota, fue un rugido de regreso. Volví a mí, a mis raíces, a mis sueños guardados en cajas que nadie abría. Y ahora esas cajas están abiertas. Y de ellas salieron alas que ya no necesitan permiso para volar. Me han invitado a hablar en un programa de radio local. Queremos que cuente su historia, señora Felisa, porque inspira. Al principio dudé. ¿Quién soy yo para inspirar?
Pero luego recordé cada lágrima convertida en palabra, cada miedo convertido en paso firme, cada «no vales nada» convertido en mural pintado de rojo y fuego. Así que acepté, porque si mi voz puede salvar a una, ya habrá valido la pena todo el dolor. Fabiana me acompañará a la radio. Valentín quiere ir también. Dice que quiere contar cómo su abuela lo hace reír. Me preparé un vestido, azul que tenía guardado desde hace años. Lo planché con cuidado, como si se tratara de una armadura, porque así me siento ahora, como una guerrera con cicatrices visibles, pero de pie. Y esa imagen no la cambio por nada, porque no es de fantasía, es real, y me la gané con cada batalla. Mientras espero el día del programa sigo escribiendo, sigo regando plantas, sigo cocinando con Fabiana y bailando con Valentín. Sigo tejiendo mantas con hilos de esperanza, porque ahora todo lo que hago tiene sentido. No porque sea perfecto, sino porque es mío, elegido por mí, vivido por mí. Ya no sigo el guión de nadie, ahora escribo el mío, y cada palabra tiene el aroma de una mujer libre. Un día, mientras Valentín dibujaba en la mesa, me preguntó, «Abuela, ¿las abuelas también sueñan?» Me reí. «Claro que sí, mi amor. A veces, incluso más que los niños». Él asintió como si acabara de descubrir un secreto del universo. Y entonces le conté uno de mis sueños, ver florecer a mujeres como yo en cada rincón del mundo. Verlas alzar la voz, tomar decisiones, vivir sin miedo. Y en sus ojos vi que él también soñaba conmigo. Mis vecinas han empezado a imitarme. Una dejó a su yerno fuera de su casa, después de años de maltrato. Otra empezó a vender mermeladas que siempre soñó compartir. Otra pidió su pensión después de una década de espera. Y cuando me cuentan lo que hicieron, me abrazan. Gracias por ser valiente primero. Y yo les digo la verdad. No fui valiente todo el tiempo. Pero un día lo fui. Y con un solo día empezó todo. He comprendido que la edad no es un obstáculo. Es una herramienta. Porque a esta edad ya no busco aprobación. Ya no temo al qué dirán. Ya no me arrodillo por migajas. A esta edad, si me arrodillo, es para plantar algo. Y si me caigo, es para tomar impulso. A esta edad, las lágrimas no me debilitan, me limpian el alma. Y los silencios no me asustan, los lleno con mi voz. En la exposición de arte, mi cuadro favorito fue el último que pinté. Una mujer mayor, sola, de pie frente a una tormenta. Pero no se esconde, no tiembla. Abre los brazos. La titulé Felisa. Una niña me preguntó por qué esa señora no tenía miedo. Porque ya lo perdió todo. Y se encontró a sí misma. Su madre la abrazó. Y supe que esa imagen quedaría en sus corazones. Y eso me basta. Quizás esta historia no tenga castillos ni finales de cuento. Pero tiene verdad. Tiene dignidad. Tiene amor sembrado en tierra fértil. Y eso, en este mundo donde todo parece desechable, es un milagro. Porque cuando una mujer se niega a desaparecer, cuando decide quedarse y florecer, entonces el mundo cambia. Aunque sea un poquito, aunque nadie lo note de inmediato. Pero cambia. Y aquí estoy, Felisa Montez, con 70 años pero más viva que nunca. Con heridas, sí, pero también con alas. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sé qué quiero hacer con él. Seguir sembrando historias. Seguir regalando palabras, seguir amando sin miedo. Y si tú me estás escuchando, te lo digo con el corazón en la mano. Levántate, habla, lucha, porque aún estás a tiempo, porque tu historia todavía está escribiéndose. Los días pasan más lentos, pero también más dulces. Cada amanecer lo recibo como un regalo. Ya no me quejo del tiempo que tarda en calentar el café, ni del dolor en las rodillas, porque aprendí que estar viva ya es una victoria y que cada segundo que me pertenece, que no le debo a nadie, es una bendición. Caminar por mi propia casa sin miedo, sin sobresaltos, es el mayor lujo que tengo. A veces me detengo frente al espejo, me miro con detenimiento, veo cada surco, cada línea, cada pliegue como si fueran mapas de todo lo que atravesé. Ya no los oculto, no quiero. Porque cada una de esas marcas me cuenta algo. Me recuerda lo que resistí, lo que perdoné, lo que decidí no volver a permitir. Mi rostro ya no es solo mío.
Es un testimonio de lo que significa no rendirse. He pensado en escribir un libro. Fabiana me anima. Dice que mi historia puede ayudar a muchas más. Que lo que viví no fue en vano. Que a veces, cuando una habla, otras despiertan. No sé si lo haré. Pero mientras tanto, sigo hablando aquí, en este espacio donde sé que muchas escuchan. Donde cada palabra es una semilla. Donde cada relato tiene eco. Donde las lágrimas encuentran cauce y las voces encuentran hogar. Valentín ahora dice que quiere ser escritor. Como tú, abuela. Yo le digo que él puede ser lo que quiera, que lo importante es que nunca pierda la capacidad de sentir, de ponerse en el lugar del otro, de defender lo justo aunque tiemble. Y él asiente, con esa mirada profunda que tiene, como si ya supiera que va a cambiar el mundo. Y yo no lo dudo, porque nació del dolor, pero se alimenta del amor. Recientemente recibí una carta de otra madre, una mujer en silla de ruedas, abandonada por sus hijos, que me decía: «Usted me salvó». Lloré al leerla, porque entendí que mi historia ya no es solo mía, que se volvió puente, faro, refugio, que el dolor, cuando se transforma en palabra, puede iluminar caminos, y que yo, sin querer, me volví linterna para otras en la oscuridad. No sé qué será de Octavio, si realmente cambiará, si alguna vez entenderá el daño que hizo, pero ya no vivo atada a esa respuesta. Lo solté. Le deseo verdad, le deseo conciencia, pero no lo espero, porque aprendí que el perdón verdadero no siempre incluye reconciliación. A veces es simplemente el acto de dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Hoy celebramos en casa. Fabiana preparó su guiso especial. Valentín decoró la sala con dibujos. Hortensia trajo flores frescas. Y yo preparé mi relato final para este canal, porque aunque esta historia termine aquí, mi vida sigue, y lo hace con alegría, con amor y con una fuerza que jamás imaginé tener. Esta historia no es una despedida, es una declaración. Estoy viva, presente y lista para lo que venga. Quiero darte las gracias, sí, a ti, que llegaste hasta aquí, que me escuchaste con el corazón abierto, que quizás lloraste, o te viste reflejada, o simplemente comprendiste algo nuevo. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Gracias por no apagar este video cuando dolía. Gracias por acompañarme hasta el último suspiro de este relato. Tu escucha le dio sentido a mi voz. Y si puedes, suscríbete al canal. No por un número, sino porque este espacio necesita seguir creciendo. Porque hay muchas otras Felisas, muchas otras historias esperando ser contadas. Y cada suscripción, cada comentario, cada compartida es un acto de amor, un acto de resistencia, un acto de comunidad. Que este canal sea más que un lugar de relatos, que sea un refugio, una tribuna, un hogar. Soy Felisa Montez, y esta fue mi historia. Fui traicionada, usada, casi borrada, pero me levanté, me defendí, me reencontré, y ahora desde esta orilla tranquila, miro hacia atrás sin miedo, porque lo que pasó ya no me destruye. Me sostiene, me define, me honra. Y si yo lo logré, tú también puedes. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Y sobre todo, gracias por creer en mí cuando yo ya no sabía cómo hacerlo.